tema que es muy polémico, es un tema muy rasposo, pero yo espero que tengan la madurez para entenderlo. Hemos escuchado de algunas congregaciones, de algunas denominaciones, que los apóstoles no existen el día de hoy. Y vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Porque muchos, y como son regularmente pues predicadores muy conocidos, pues toda la gente les cree. Pero yo creo que el mayor y el más conocido es Jesucristo, ¿verdad? Claro, sí, pastor. Entonces vamos a ver qué dice Jesucristo. ¿Les parece bien? Sí, amén. Voy a tocar la cita con la que esta doctrina tradicionalista niega la existencia de apóstoles. No la voy a evadir como ellos evaden la cita que afirma que el apostolado es un ministerio existente hasta el día de hoy. Las personas que yo he oído predicar de este tema nunca tocan las citas que hablan de que estos ministerios existen todavía. Eso me preocupa porque es una tendencia de transquiversar la Escritura, de modo que prediquen lo que ellos creen o les enseñaron en un instituto y no prediquen toda la Biblia. Pero vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. ¿Amén? Amén. Entonces acompáñame al libro de Efesios, capítulo 4, por favor. Su primera Efesios capítulo 4. E inmediatamente después, o sea, voy a poner las dos citas ahorita sobre la balanza, y tú mismo te vas a discernir por medio del Santo Espíritu de Dios cuál es la verdad. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que en el Espíritu de Dios hay libertad, y el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Lo creen conmigo? Sí, pues. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros tenemos la libertad de estudiar, de discernir, de poner en la balanza. Pero aquí no, en la Sagrada Escritura no hay medias verdades o verdades a medias. La Sagrada Escritura es muy clara y muy concisa. Efesios 4 dice, desde el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra vocación es importante porque los dones del Espíritu Santo vienen a ti por medio de la vocación. ¿Qué es la vocación? Inspiración. ¿Qué es vocación? Llamado. Una inclinación o interés a hacer algo determinado. Entonces, no es que realmente si viene la inspiración, quiere decir inspiritu, que el Espíritu entra dentro de ti y te da dirección. Amén. Entonces, la inspiración es que el Espíritu entre en mí y me dé dirección. Pero esa dirección va enfocada a lo que a mí tengo interés por hacer o tengo inclinación a hacer. Hay gente que está inclinada a ayudar a los demás. Hay gente que está inclinada a ayudar a los enfermos. Hay gente que está inclinada a ayudar en situaciones muy difíciles para las personas. Y entonces ahí se van definiendo por medio de la vocación los dones. Por ejemplo, si a mí los enfermos me atañen, me preocupan, si yo alguna vez estuve en enfermedad y Dios me rescató de ahí, es probable que yo quiera ayudar a otra gente a salir de la enfermedad, y entonces eso es la vocación. Y de la vocación viene el don, entonces, de parte del Espíritu Santo, para que tú puedas operar en esa área que es para la que tienes vocación. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. Por ejemplo, si yo tengo vocación para servir,
me gusta servir. Si yo llego y veo las sillas todas levantadas y digo, pues no hay nadie que lo hago yo. Esa es una vocación de servir. Entonces Dios va a departir un don que dentro de los dones motivacionales o operaciones, como llama la Biblia, está incluido ese don. El Señor te va a dar un don especial para hacerlo. Entonces tu servicio va a ser de gran bendición, no solo para la iglesia, sino para la comunidad. ¿Lo crees conmigo? Sí, amén. Entonces, es importante que entendamos la palabra vocación para poder después entender el don. La vocación es el anhelo que yo siento en servir al Señor, y entonces viene el don de parte de Dios para equiparme y poder desarrollar esa vocación. ¿Se está entendiendo, verdad? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Los dones no son para exaltarme. Los dones no son para envanecerme. Los dones debemos de tomarlos con toda humildad y paciencia. Dios ha últimamente estado haciendo muchos milagros de sanidad en la congregación, y eso no debe de enaltecernos ni como congregación y mucho menos como persona. Simplemente Dios nos está dando ese privilegio. Usamos el don para ayudar a aquellos que están en necesidad. Dice después del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tú fuiste llamado con la esperanza de que puedas desarrollar esa vocación que Dios te ha dado. Un Señor, una fe y un bautismo. No hay muchos señores, hay uno solo. ¿Sí? Hay una sola fe. Yo no puedo tener fe en Jesús y tener fe en otro Dios, o en otra deidad, o en otra religión, o en otra situación. Es solamente una fe para un solo Dios, y dice también un bautismo. ¿Cuál es el bautismo? En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué? Fíjate bien, sobre todos, porque está en el cielo. Por todos, porque entregó su vida por cada uno de nosotros en carne, en la tierra. Y en todos, porque está dentro de nosotros cuando nosotros le abrimos nuestro corazón y le aceptamos. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Un Dios Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Ese es nuestro Dios. ¿Lo crees conmigo, hermano? Amén. Amén. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, por gracia es que tienes el don, no porque seas muy bueno, no porque seas muy ducho, no porque seas muy inteligente, no. El don que Dios te ha regalado es por gracia, o sea, de forma gratuita. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones ahora menciona y dice eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Acuérdense que cuando Él estuvo en la sepultura, esos 3 días que estuvo ahí, fue cuando Él bajó a las partes más bajas para tomar las llaves del Hades y rescatar a todos los que habían muerto sin haberles predicado el Evangelio. ¿Amén? Amén. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Jesucristo es el mismo que subió por encima de todo para crearlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahí está la cita con la cual el Señor nos enseña que Él instituyó. No le está poniendo una fecha de caducidad, ni tampoco le está poniendo ningún requisito en ese momento. Este libro, hermano, fue escrito después del libro de Hechos, con el cual sustentan esa supuesta doctrina de que los apóstoles
tuvieron que haber visto a Jesús en su bautismo, que tuvieron que haber visto a Jesús físicamente y que tuvieron que haber visto su resurrección. Ahora bien, vamos a ver ese versículo con el cual esta doctrina enseña, y acompáñame al libro de Hechos capítulo 1 en el verso 21, por favor. El libro de Hechos viene un poco antes. En el libro de Hechos, hermanos, antes de que... Bueno, vamos al 1.21, para que te pueda expresar con la mayor exactitud posible, porque muchos dicen y usan este versículo para enseñar que los apóstoles no existen. Ya. Ten por favor paciencia, pide al Espíritu Santo que Él te muestre, que Él te enseñe. Yo no soy más que un vocero de parte del Señor, y sobre todo que lo que estás leyendo se clarifique delante de tus ojos, ¿ok? En el verso 21 dice: es necesario, pues, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno se ha hecho testigo junto con nosotros. Ellos estaban escogiendo al apóstol que habría de sustituir. ¿A quién? A Judas. A Judas. Porque Judas había caído en pecado, había entregado al Señor Jesucristo y posteriormente se arrepintió, pero no se arrepintió bien. Se arrepintió por temor, mas no por un verdadero sentido de arrepentimiento. Esto es un tema completamente que ya enseñaremos posteriormente, porque hay arrepentimiento verdadero y porque hay arrepentimiento no verdadero. Después dice la Escritura que él cayó, ¿verdad? Se colgó y al romperse la cuerda cayó y se partió a la mitad. Judas no se salvó, hermano, porque su arrepentimiento no fue verdadero. Entonces, había necesidad de sustituir a un apóstol, por lo tanto vino otro apóstol. Señalaron dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién lo escogió? Jesucristo, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los otros 11 apóstoles. Ahora, escucha bien, ¿cuántos apóstoles eran? 12. Muere uno y escogen otro, ¿cuántos son? 13. Esta doctrina enseña que únicamente existieron 12 apóstoles. Error. Para empezar, aquí uno murió, ya son 13. Por lo que haya sido, Judas fue llamado apóstol también porque lo escogió el Señor Jesucristo. Que apostató, que traicionó al Señor, sí, todo lo que quieras y mandes, pero fue apóstol, ¿sí o no? Sí. Entonces, aquí, cuando se escoge a Justo o a Matías, vienen a ser el 13º apóstol. ¿Estás conmigo, hermano? Amén. Ahora, sí, fíjate cómo dice, te dije hasta el 25, ¿verdad? Sí. Ok, ahora, vamos al libro de Hechos 4. Del 33 al 36, por favor. Lleven la cuenta, por favor. Con gran poder los apóstoles daban testimonio. Voy a tocar temas que fundamentan esta doctrina de que ya no hay apóstoles, porque a mí no me gusta evadir la palabra, porque
La palabra habla por sí sola. Fíjense bien, por favor. Ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, que dieran este testimonio a ellos de la resurrección no quiere decir que fueran los únicos. Ahí está hablando de los que quedaban en ese tiempo, o sea, los 12 más 1. ¿Cuál versículo? Estoy en el verso 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Vamos bien? Bien, amén. Sí. Y luego dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí está hablando de que ellos daban testimonio de la resurrección, pero está hablando de una forma descriptiva, no como una forma prescriptiva. Gran error que cometen muchos, perdónenme que haga hincapié en eso. Está diciendo simplemente lo que hicieron estos apóstoles en este momento, mas no está diciendo que sea un requisito haber visto la resurrección. Yo te pregunto, ¿cuántas personas vieron la resurrección de Cristo? Dice la Biblia que más de 500. O sea, más de 500 vieron la resurrección del Señor Jesucristo, no solamente los 12 apóstoles. ¿Ok? Porque muchos tocan este tema como si fuera un privilegio de los 12 apóstoles haber visto la resurrección. Bien, ahora vamos al libro de Marcos, por favor. En el verso 16. ¿Tú crees que si no hubiera sido necesario el ministerio, entonces el Señor hubiera establecido, después de este libro de los Hechos, que empieza la iglesia como tal? En el capítulo 2 de Hechos nos enseña, cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y nace la iglesia. Después de ese tiempo fue cuando Pablo estableció esta enseñanza en Efesios 4, no fue antes. Si hubiera sido antes, yo podría pensar, bueno, eso lo estableció antes el Señor, 12 fueron llamados y se acabaron después de los 12 los apóstoles. Eso es una mentira, hermano, porque el libro de Efesios fue escrito después del nacimiento de la iglesia, que está registrada en el libro de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Por lo tanto, quiere decir que aparte de los 12, Dios ya había establecido el ministerio para extender su reino a todo el mundo. ¿Lo crees conmigo, hermano? Amén. Ahora, fíjate en el libro de Marcos 16. Por favor, lee las citas para que no digas, es que el pastor dijo. No, lo dice la Biblia. Sígueme con tu Biblia, por favor. Marcos 16, 17 dice lo siguiente. Y esto también es una enseñanza tremenda, pero voy a irme al 17 nada más. Estas señales seguirán a los que creen. Repite conmigo, a los que creen. A los que creen. No dice a los apóstoles, porque esta doctrina enseña que solamente los apóstoles hacían milagros. Y entonces ahí se campechanea esta doctrina y dice, no creen en los apóstoles, pero sí creen en los milagros. La doctrina tradicionalista cree que los milagros eran exclusivos de los apóstoles. Otro error. ¿Cuántos milagros hemos visto aquí? ¿Me puede levantar su mano? Entonces, no es exclusivo de los... Porque aquí lo que dice la Sagrada Escritura en Marcos 16, 17 es:
Estas señales seguirán a los que creen. No dice a los pastores, no dice a los profetas, no dice a los evangelistas, dice a los que creen. Y luego dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, la comisión que el Señor le da, la gran comisión, no es exclusiva de los apóstoles, es de todo aquel que cree. Repite conmigo: aquel que cree. Aquel que cree. Bien, ahora acompáñenme ahí atrasito en el libro de Marcos, en el capítulo 13, en el verso 13, por favor. Y vamos a leer hasta el verso 19. Dice así: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos está hablando de perseverancia. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que creó Dios hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó a aquellos días. ¿Lo crees conmigo, hermano? Amén. Sí. Dice después, fíjate bien, entonces si algunos dijeren: mirad, ahí está el Cristo, o mirad, dice: ahí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora bien, no el hecho de que alguien haga milagros significa que sea un profeta, o un apóstol, o un Cristo. Dice aquí la Escritura: se levantarán falsos profetas. Y no aquí, en otra parte, lo vamos a leer en este estudio también, que también se van a levantar falsos apóstoles. De la misma manera, se han levantado falsos pastores. No solamente va a haber falsos apóstoles, va a haber falsos maestros, va a haber falsos profetas, va a haber falsos apóstoles. O sea, eso no es exclusivo. No quiere decir que el día de hoy, el que Dios levante como pastor, como apóstol, sea falso, porque también se van a levantar falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Estamos en el entendido de que en la apostasía se van a levantar muchos falsos ministros, independientemente del don que tengan. Dicen estos señores: es que ¿quién te instituyó a ti como apóstol? El mismo que te instituyó a ti como pastor, el mismo que te instituyó a ti como maestro. O sea, a ti sí te puede levantar Dios el día de hoy como pastor, y a un apóstol no lo puede levantar Dios hoy como apóstol. ¿En dónde Dios dijo que solamente habría de levantar en estos últimos tiempos maestros, evangelistas y pastores? En ninguna parte, hermano. En ninguna parte de la Escritura está. Bien, hago hincapié en esto. Yo no soy apóstol, porque pueden pensar: está defendiendo lo que él cree ser. No, yo no quiero ser nada. Yo estoy defendiendo la Sagrada Escritura. Yo estoy defendiendo la sana doctrina. Yo no estoy defendiendo una doctrina tendenciosa, tradicionalista,
sino que estoy defendiendo lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso te estoy leyendo verso a verso el contexto de los ministerios del Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Ahora bien, acompáñame a Mateo 19, 28. Mateo, enseguida, antes, perdón, de 11, 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, no dice en los tronos, dice en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora fíjate bien. Dicen: entonces tú eres apóstol, tú vas a estar sentado también junto a los 12 apóstoles. No, los 12 apóstoles originales. Los 12 apóstoles que escogió Dios son los apóstoles fundadores, apóstoles originales, pero no son los apóstoles únicos. Por supuesto que son los únicos que van a estar sentados en 12 tronos, y de hecho la Biblia habla en Apocalipsis que los muros, ¿verdad? Los pilares de la casa del Señor, cada uno llevará el nombre de los apóstoles, pero también llevará el nombre de los líderes de las tribus de Israel. Entonces no podemos pensar, ok, dice la Biblia, estos 12 apóstoles que son los fundadores y los originales, eso sí, no hay más. Pero no son los únicos, y te lo voy a demostrar con Biblia. Dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Está hablando de 12 y son exclusivamente los que vivieron con él, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí está lo que te estaba yo diciendo. Las 12 tribus también tenían sus patriarcas. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mira, hermano, esta palabra Dios me la dio cuando me fui como misionero con mi familia. Y te digo algo, tal cual, al pie y de la letra, el Señor nos devolvió 100 veces más de lo que nosotros nos llevamos. Nos llevamos 4,000 pesos a la sierra, una camioneta y nuestros muebles. Regresamos con una casa, un templo que valían 330,000 pesos y una camioneta que valía el resto, o sea, 400,000 pesos. Esta palabra el Señor me la dio a mí de forma audible cuando nos fuimos como misioneros. Escucha bien: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Esto es una verdad, y yo la puedo comprobar con un testimonio fiel y real de nuestras vidas como misioneros. Hermano, los privilegios de Dios son para todos, no para unos cuantos. ¿Tuvieron privilegios los apóstoles? Por supuesto. Haber visto al Señor Jesucristo, haber sido enseñados por Él. ¡Wow! Hubiéramos querido vivir en ese tiempo de frente al Maestro. No pudimos. Pero el día de hoy, el Maestro no solamente lo tenemos enfrente, lo tenemos dentro de nosotros. ¿Sí o no, hermano? 14, Juan 14, 17. Yo al Señor lo he visto en sueños, yo al Señor lo he oído en voz audible, yo al Señor le sirvo y le he entregado mi vida, hermano. Y en el Juan 14, 17 te enseña el Señor de qué manera Él se
manifiesta, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Estaba hablando de Jesús porque estaba morando con ellos, en carne, y estará en vosotros. Estará cuando muera y suba a su resucite y suba a su trono, entonces ya no estará con vosotros, pero estará en vosotros. O sea, hoy el Señor Jesucristo, ¿dónde está? En nosotros. En nosotros. Mayor privilegio tenemos de no haberlo visto impersonalmente, sino que está ahora en nuestra persona. Por eso, la invitación a vivir en santidad. Porque vosotros sois casa. Dice la palabra, sois templo del Espíritu Santo. Si vosotros destruís el templo del Espíritu Santo, Él os destruirá a vosotros. No destruyas al que mora en ti, ni lo contristes, porque Él ha escogido tu vida, tu espíritu como su morada. ¿Lo crees conmigo? Amén. Sí. Ahora bien, fíjate ahí en Hechos, capítulo 10. En el verso 39, entonces ya entendimos que sí, hay 12 apóstoles originales, no hay ni un otro, eran 13, pero uno murió por sus transgresiones, dice la Biblia, entonces fue sustituido por otro, ¿sí? Sí. Pero existió, son 13. Ahora, ahí en el libro de... Les dije Hechos, ¿verdad? Hechos 10, 14 y 17. No, 39 y 41. Hechos 10, 39 y 41. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesucristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaba en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿En cuál nombre los mandó bautizar? En el nombre del Señor Jesús. Correcto. Biblia. No libritos. No discos. No Biblia. Ahí está claro cómo debemos ser bautizados y cómo muchos después recibieron también el don del Espíritu Santo. Ahora esto no quiere decir que sean apóstoles, pero ¿cuál privilegio tiene un apóstol? Uno, pues haber visto el bautismo del Señor, haber convivido con Él, haber visto su resurrección. Pues por supuesto, todos anhelaríamos haber estado en ese momento. Sin embargo, hoy mora en nosotros y podemos convivir día a día con Él. ¿Cuál privilegio es más grande? Te pregunto. Si tú tienes una verdadera comunión con el Señor Jesús, pues entonces tú puedes levantarte con Él, platicar con Él, hacer todo con Él, predicar su palabra en su nombre, sanar enfermos, echar fuera demonios, tomar serpientes en tus manos, tomar cosas mortíferas, como lo dice Marcos 16, 17, a los que creyeren. Ahora bien,
Fíjate en el Hechos 14, te voy a contar de otros 2 apóstoles para los que dicen que solo fueron 12 y se clavan, perdón por la palabra, en esa cita de Hechos 1, 21 al 25. Fíjate bien, voy a echar por tierra, con todo el respeto a mis consiervos que me van a escuchar en YouTube, pero les voy a echar por tierra esa doctrina. Hechos 14, por favor, acompáñame al verso 8. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo, escucha bien, había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios.